Durante años, Julieta Rosen ha sido una de las figuras más queridas y misteriosas del mundo del espectáculo latinoamericano. Admirada por su talento, su elegancia y esa serenidad que parecía envolverla incluso en los momentos más turbulentos, siempre mantuvo una distancia prudente entre su vida privada y la opinión pública. Era como si existiera una línea invisible que nadie debía cruzar. La frontera entre la actriz y la mujer. Pero todo cambió cuando, en una reciente entrevista íntima, pronunció las palabras que darían la vuelta al mundo. An aila tinjeu qua joy toi. Él es el amor de mi vida. Confesando por primera vez la profundidad de su matrimonio con la persona que la ha acompañado en silencio durante años. Este testimonio, simple pero contundente, abrió una ventana a una historia que pocos imaginaban. Detrás de la imagen impecable y del profesionalismo absoluto, Julieta había vivido un amor discreto, protegido por un pacto tácito entre ella y su pareja. Mantenerse lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos del escrutinio que tantas veces destruye lo que intenta florecer. Ese silencio no nació por vergüenza ni por miedo, sino por algo mucho más humano. La necesidad de preservar lo que era verdaderamente sagrado. Su carrera, marcada por éxitos, viajes y sacrificios personales, la convirtió en una figura pública desde muy joven. Mientras otras celebridades construían su identidad alrededor de escándalos y titulares, ella optó por una vida más íntima, casi artesanal. Nada parecía improvisado en su existencia. Cada paso estaba meditado, cada decisión tomada con una madurez admirable. Sin embargo, esta aparente fortaleza escondía un costo emocional del que, hasta ahora, nadie sabía nada. La renuncia a compartir abiertamente el amor que la sostenía en los momentos más difíciles. La confesión de Julieta no surgió de la espontaneidad. Según fuentes cercanas a la actriz, fue el resultado de un proceso interior largo y delicado. Los últimos años han estado marcados por reflexiones profundas. El paso del tiempo, la vulnerabilidad, la pérdida de seres queridos, la fugaz naturaleza de la fama y, sobre todo, la conciencia de que el amor merece ser celebrado, no escondido. Para Julieta, aceptar que la felicidad no debía permanecer en las sombras fue un acto de liberación emocional. En el relato que ofreció al público, se percibía una mezcla de nostalgia y alivio. Recordó los inicios de la relación, construida lejos de las presiones mediáticas, en un momento en que su carrera estaba en pleno ascenso. Confesó que desde el primer encuentro sintió algo distinto, una calma que no había experimentado antes, un espacio seguro donde no necesitaba interpretar ningún papel. Allí, entre miradas sinceras y silencios compartidos, comprendió que estaba frente al gran amor de su vida. Pero la historia no fue fácil. En su camino aparecieron dudas, distancias obligadas por compromisos profesionales y la constante tentación de mantener las emociones bajo llave, por miedo a que la vulnerabilidad fuera percibida como debilidad. Sin embargo, cada obstáculo fortaleció el vínculo. Con el tiempo, la relación maduró como un vino guardado con paciencia, hasta que un día ambos entendieron que el matrimonio sería no solo un paso natural, sino un acto de resistencia frente a un mundo que vive a velocidad vertiginosa. Hoy, al escucharla hablar, es evidente que Julieta no busca crear titulares fácil ni generar polémica. Lo que desea es contar su verdad con dignidad. La historia de un amor profundo, sereno y honesto que la ha acompañado en cada etapa de su vida. Su frase, An aila tinjeu qua joy toi, no fue un eslogan para la prensa, sino una declaración íntima que por fin decidió compartir. De su revelación marca el inicio de una narrativa poderosa, donde la actriz no solo desnuda sus sentimientos, sino que invita a reflexionar sobre lo que significa amar en silencio. Para muchos, su historia será una sorpresa. Para otros, una inspiración. Para ella, es simplemente la verdad que ya no desea ocultar. Después de su inesperada confesión pública,
Muchos comenzaron a preguntarse cómo había sido realmente la vida sentimental de Julieta Rosen durante todos esos años de silencio. Para la mayoría del público, la actriz parecía pertenecer únicamente al escenario, a las luces de los estudios, a los aplausos en los teatros, a los personajes que interpretaba con maestría. Pero detrás de ese telón, entre líneas de guiones, vuelos apresurados y noches interminables de grabación, existía un amor paciente, invisible para la prensa, pero profundamente presente en cada momento clave de su vida. Julieta explicó que su relación no se construyó en medio del glamour ni los reflectores, sino en espacios sencillos donde podía ser ella misma, una mujer con dudas, sueños, cicatrices y una necesidad enorme de ser escuchada. Su compañero, según relató, nunca intentó conquistarla con gestos grandiosos. Lo hizo con paciencia, respeto y una serenidad que contrastaba con la intensidad de su carrera. Él esperaba a que yo terminara mis jornadas agotadoras sin reproches, sin exigencias, contó. Comprendía mi mundo antes de que yo se lo explicara. Ese entendimiento profundo fue el cimiento de una relación que, con el tiempo, adquirió una fortaleza casi inexplicable. Cuando ella atravesaba períodos de estrés, él se convertía en su refugio. Cuando la fama amenazaba con devorarla, él le recordaba que era más que los papeles que interpretaba. Y cuando los comentarios malintencionados de la industria intentaron desgastarla, él permaneció allí, firme, sin pedir reconocimiento. De hecho, una de las razones por las cuales su identidad se mantuvo en silencio durante tantos años fue un acuerdo mutuo. Proteger lo que había nacido para ser real, no un titular de revista. La vida pública de una actriz suele estar marcada por rumores constantes, amores inventados y separaciones inexistentes. Julieta, consciente del daño que el escrutinio mediático puede causar, optó por mantener su matrimonio alejado de todo eso. Nunca fue una decisión sencilla. Muchas veces sintió la tentación de mostrar al mundo la felicidad que la acompañaba, pero temía que la presión externa acabara distorsionando algo tan frágil y valioso. ¿Cómo explicar que una relación necesita silencio para crecer? ¿Cómo convencer al público de que el amor también florece en la discreción? Los momentos más significativos de su vida se vivieron lejos de las cámaras. Desayunos tranquilos antes de una filmación, largas caminatas nocturnas después de un estreno, conversaciones interminables sobre libros, películas y sueños compartidos. Nuestro hogar siempre fue un lugar donde podía respirar, recuerda. Un sitio donde no existían horarios, contratos ni críticas, solo nosotros dos. El amor entre ambos evolucionó de manera orgánica, casi imperceptible. No hubo un día exacto en el que decidieran casarse. Fue más bien la conclusión natural de una convivencia afectuosa y madura. La pareja celebró su unión en una ceremonia íntima, rodeada solo de familiares cercanos. Ningún fotógrafo, ningún periodista. Para ellos, aquel momento no necesitaba espectáculo. La verdadera belleza estaba en la simplicidad. Julieta asegura que ese día comprendió el verdadero significado del compromiso. No se trataba de posesión ni de expectativas imposibles, sino de acompañarse con honestidad, incluso cuando la vida se volvía compleja. Con el paso del tiempo, su amor se vio puesto a prueba en más de una ocasión. Hubo proyectos que obligaron a Julieta a viajar por meses. Hubo enfermedades familiares, dudas profesionales, situaciones económicas inestables y decisiones difíciles que amenazaron con romper la armonía. Pero cada dificultad reforzó el vínculo. Su marido, cuyo nombre aún se reserva, como un tesoro que no desea exponer al mundo, estuvo allí en cada caída y en cada triunfo. De hecho, Julieta revela que muchas de sus interpretaciones más memorables nacieron de conversaciones profundas con él, que sabía escucharla y guiarla cuando ella misma dudaba de su propio talento. Un detalle que impactó especialmente al público fue la forma en que la actriz describió la intimidad emocional de su matrimonio. Julieta relató que, después de los estrenos, lo primero que buscaba era su mirada. Podía recibir aplausos de miles de personas,
Pero si él no estaba entre el público, algo me faltaba, confesó. Esta frase tan sencilla y tan humana desató una ola de comentarios y reflexiones en redes sociales sobre el valor del apoyo emocional en una carrera tan exigente. Hoy, al hablar con la madurez que le da el tiempo, Julieta reconoce que su historia de amor no es perfecta, pero sí profundamente verdadera. Y quizás, por eso decidió romper su silencio. Porque entendió que hay amores que merecen ser contados, no para presumirlos, sino para inspirar a quienes creen que la vida pública y la vida afectiva son incompatibles. Para ella, esconder su matrimonio no fue un acto de miedo, sino de protección. Revelarlo ahora es un acto de gratitud. Nos permite asomarnos al corazón de Julieta, a esa parte de su vida que durante décadas se mantuvo en penumbra. Y sin embargo, a medida que sus palabras se expanden en la opinión pública, queda claro que su historia apenas comienza. Aunque su historia puede parecer luminosa y serena desde fuera, Julieta Rosen nunca pretendió idealizar su matrimonio. En sus palabras más sinceras, reconoció que amar en silencio no la protegió de los desafíos, las dudas ni las crisis que inevitablemente acompañan cualquier relación profunda. De hecho, algunos de los momentos más dolorosos, esos que jamás aparecieron en una revista o en una entrevista televisiva, fueron los que verdaderamente definieron la fortaleza de la pareja. Uno de esos episodios ocurrió cuando Julieta estaba en uno de los picos más exigentes de su carrera. Firmó contratos consecutivos que la obligaron a pasar largas temporadas fuera del país, encarnando personajes intensos que la dejaban emocionalmente agotada. La distancia, que al principio parecía manejable, comenzó a desgastar silenciosamente la relación. Hubo llamadas interrumpidas por horarios incompatibles, mensajes sin responder, y silencios que pesaban más que cualquier discusión. La actriz confesó que, por primera vez, temió perder aquello que había prometido proteger. Su pareja, sin embargo, reaccionó con una madurez que ella jamás olvidaría. En lugar de recriminarle su ausencia o pedirle sacrificios imposibles, le recordó que el amor auténtico no exige renunciar a los sueños individuales. Sigue adelante, le dijo. Cuando regreses, aquí estaré. Fue un gesto de confianza absoluta que se grabó en la memoria afectiva de Julieta. Ese día comprendió algo esencial. No basta con amar a alguien. También hay que dejarlo crecer, evolucionar, transformarse. Y eso solo es posible cuando el amor es tan sólido que no teme a la libertad. Pero no todas las pruebas vinieron del mundo exterior. Hubo también tempestades internas, vinculadas a la propia Julieta. Inseguridades acumuladas desde la juventud, el miedo a no ser suficiente, la presión de mantenerse impecable frente a una industria que juzga sin piedad. En más de una ocasión, la actriz llegó a casa derrotada, convencida de que no era capaz de cumplir con las expectativas que el público imponía sobre ella. Su pareja, en lugar de reforzar esas dudas, se convirtió en su sostén emocional. Le recordaba quién era más allá del maquillaje, los focos y los titulares. No eres tus personajes, le decía. Eres la mujer que yo elegí y que sigo eligiendo cada día. Y entonces, llegó la prueba más dura. Una enfermedad prolongada que golpeó a un miembro muy cercano de la familia. Este acontecimiento cambió el ritmo de la vida de ambos. Los días se volvieron pesados, llenos de incertidumbre y cansancio emocional. Julieta, que estaba acostumbrada a ofrecer lo mejor de sí en escenarios y cámaras, ahora debía sostener a sus seres queridos mientras intentaba mantener su carrera a flote. Su compañero, una vez más, asumió silenciosamente el papel de guardián del hogar. Cocinaba, acompañaba a las consultas, escuchaba sin juzgar, y cuando ella necesitaba llorar, simplemente la abrazaba sin hacer preguntas. Fue en esos momentos donde la actriz descubrió la verdadera magnitud del amor que la acompañaba. No se trataba de romanticismo ni de declaraciones poéticas, sino de gestos cotidianos que sostenían su mundo cuando todo parecía derrumbarse. Nadie sabe cuánto puede significar un vaso de agua, una mano sobre el hombro, una palabra suave cuando estás al borde del agotamiento, confiesa Julieta.
Y es esa parte de su historia, la más humana y vulnerable, la que explica por qué, después de tantos años, decidió finalmente compartir su verdad. Una experiencia particularmente reveladora ocurrió durante una noche de estreno. Julieta estaba en el escenario, interpretando uno de los papeles más complejos de su carrera. El teatro estaba lleno, el público aplaudía de pie, las críticas serían elogiosas. Pero nada de eso parecía importante hasta que, en medio de la ovación, buscó instintivamente una cara entre la multitud, la de su esposo. Y allí estaba, sonriendo con esa calma que solo él sabía transmitirle. Ese momento, sencillo pero profundo, fue para ella un recordatorio de lo esencial. La fama pasa, los aplausos se apagan, pero el amor verdadero es una presencia constante que no necesita ruido para existir. La prensa, incapaz de comprender la profundidad de una relación así, ha intentado en más de una ocasión reconstruir su historia con versiones superficiales. Pero la realidad siempre fue más compleja y más noble. Dos personas que aprendieron a caminar juntas, incluso cuando el mundo parecía avanzar en direcciones opuestas. Una pareja que sobrevivió a la distancia, a los miedos, a los rumores, a los silencios y a las tormentas. Hoy, cuando Julieta mira hacia atrás, entiende que cada prueba fue un ladrillo más en la construcción de una relación extraordinariamente resistente. El amor no se mide por los días felices, dijo recientemente. Se mide por lo que uno está dispuesto a nacer cuando llega la oscuridad. Revela precisamente eso. La oscuridad que enfrentaron, pero también la luz que nunca se apagó. Y es en esa luz, tenue al principio, luego firme, donde se encuentra el verdadero significado de su confesión pública. Durante décadas, Julieta Rosen construyó una vida cuidadosamente equilibrada entre la exposición pública y la intimidad absoluta. Sus seguidores la admiraban por su profesionalismo impecable, mientras que los medios la definían como una de las actrices más discretas y herméticas de su generación. Pero esa reserva, que para muchos parecía un simple rasgo de personalidad, escondía una historia más profunda, el deseo de proteger un amor que consideraba sagrado. Sin embargo, ese silencio, tan necesario al principio, empezó lentamente a transformarse en un peso emocional que Julieta ya no quería cargar. El proceso de romper ese silencio no comenzó con un impulso repentino, sino con una serie de reflexiones acumuladas con el paso de los años. La actriz habló con honestidad sobre cómo el tiempo la obligó a reconsiderar sus prioridades. Vivir escondiendo una parte esencial de mí misma se volvió agotador, confesó. Aunque su matrimonio estaba construido sobre bases sólidas, la clandestinidad involuntaria empezó a generar un contraste doloroso entre la mujer que era en su hogar y la figura pública que proyectaba en entrevistas y escenarios. La dualidad dejó de ser un refugio y comenzó a sentirse como una fragmentación interior. Uno de los eventos que marcó un antes y un después fue la enfermedad prolongada de un ser querido. Ese episodio, que desde fuera solo se veía como un periodo de ausencia temporal, la confrontó con una verdad irrevocable. La vida es demasiado frágil para guardar para mañana lo que puede decirse hoy. En lugar de aferrarse al papel de actriz que siempre debe mostrarse fuerte, Julieta permitió que la vulnerabilidad la guiara. Comenzó a escribir diarios personales, a cuestionar silencios antiguos y a preguntarse qué perdía realmente al compartir una parte de su verdad con el público. Al mismo tiempo, su esposo, hombre reservado pero dotado de una profunda sensibilidad, también inició su propio proceso reflexivo. Aunque él había sido siempre el más defensor de la privacidad, comprendió que para Julieta la confesión no representaba una traición al pacto silencioso que los había unido, sino la evolución natural de su historia. «No quiero ser un secreto», le dijo él en una conversación que ella recuerda con emoción. «No porque necesite reconocimiento, sino porque quiero caminar contigo sin máscaras». Aquella frase resonó en el corazón de la actriz como una campana que anunciaba un nuevo ciclo. El día en que finalmente decidió hablar fue mucho más sencillo de lo que cualquiera imaginaría.
No hubo cámaras preparadas ni una gran conferencia de prensa. Ocurrió en una entrevista íntima, casi improvisada, donde Julieta respondió a una pregunta corriente sobre la importancia del apoyo emocional en su carrera. Entonces, sin planearlo del todo, pronunció las palabras que cambiarían la percepción pública sobre ella. An ai latin jeu qua joi toi. Él es el amor de mi vida. Lo dijo con una calma tan auténtica, que la periodista quedó en silencio durante unos segundos, sorprendida por la honestidad inesperada. Fue en ese instante cuando Julieta sintió que algo dentro de ella se liberaba. La frase no era un anuncio, tampoco una estrategia mediática. Era una verdad contenida durante demasiados años. Y aunque sabía que la noticia se extendería rápidamente, lo que más le importaba era la sensación de integridad personal que la invadió. Había al fin alineado su vida pública con su vida íntima. La reacción del público fue sorprendentemente cálida. Lejos de cuestionar su decisión o buscar escándalos, miles de personas aplaudieron su valentía, celebrando la existencia de un amor que había sobrevivido sin necesidad de exhibirse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, donde seguidores de diferentes generaciones agradecían haber conocido una parte más humana de la actriz. Muchos afirmaron sentirse inspirados por su decisión. Es hermoso ver que el amor verdadero no necesita aplausos para ser real, escribió una fan mexicana. Gracias por recordarnos que la discreción también es una forma de amor. Esa ola de cariño confirmó a Julieta que había tomado la decisión correcta. El silencio había cumplido su función durante muchos años, pero ahora el amor merecía una nueva etapa. La de existir sin escondites, sin miedo a ser malinterpretado, sin la sombra constante de los rumores. La actriz confesó que, por primera vez, podía mirar hacia el futuro con la tranquilidad de saber que no debía ocultar nada. Además, reconocer públicamente a su esposo fue también una forma de honrarlo. Siempre estuvo allí, incluso cuando nadie sabía su nombre, dijo con humildad. Era la manera de devolverle, aunque fuera un poco, de todo lo que él le había dado: paciencia, estabilidad, apoyo emocional y un sentido de pertenencia que ninguna fama podía ofrecer. Marca el momento más decisivo de su historia: el paso de la intimidad absoluta a la verdad compartida. Un puente entre el ayer y el mañana, construido con honestidad, gratitud y la convicción de que el amor, cuando es auténtico, merece ser contado. Tras revelar públicamente que su esposo era, en sus propias palabras, An ai latin jeu qua joi toi, Julieta Rosen no solo abrió su corazón, abrió también una conversación necesaria sobre la autenticidad, la vulnerabilidad y el costo emocional de la vida pública. Con el paso de los días, la actriz comprendió que su confesión no había sido el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa marcada por la reconciliación con su pasado y por la libertad de caminar sin máscaras. Por primera vez en muchos años, Julieta pudo presentarse ante sus seguidores sin el peso de una doble identidad. Ya no era únicamente la actriz impecable, profesional y hermética, sino también la mujer que había amado en secreto, que había enfrentado sus sombras y que al fin había decidido abrazar su verdad. Esta transformación interior no sucedió de inmediato. Fue un proceso de adaptación, tanto para ella como para su esposo, quienes debieron acostumbrarse a un tipo de exposición que durante décadas habían evitado. Sin embargo, lejos de sentirse invadidos, ambos descubrieron una inesperada sensación de alivio. Los rumores que antes los perseguían se desvanecieron, reemplazados por una narrativa clara y honesta. La actriz, que durante años había sido objeto de especulaciones y teorías inventadas por la prensa, encontró un nuevo equilibrio. Todo aquello que antes debía negar o esquivar, ya no tenía poder sobre su vida. La verdad hace que el ruido se apague, reflexionó en una entrevista posterior. Y ese silencio, por primera vez, no era una carga, sino un espacio de paz. En esta nueva etapa, Julieta decidió enfocarse en proyectos que resonaran con su evolución personal.
Se interesó más por personajes complejos, historias que exploraran la fragilidad humana y guiones que abordaran temas como el amor maduro, la resiliencia y la identidad. Su carrera tomó un giro sorprendentemente íntimo, como si su confesión hubiera despertado en ella una sensibilidad artística renovada. Directores y productores comenzaron a notar un brillo distinto en su mirada, una mezcla de serenidad y profundidad, que solo se adquiere cuando uno deja atrás el miedo a ser juzgado. Su matrimonio, ahora visible a los ojos del mundo, también entró en una etapa más luminosa. Ya no necesitaban esconderse en restaurantes discretos o dividir su calendario para evitar miradas indiscretas. Podían caminar juntos por la calle sin preocuparse por las interpretaciones que surgirían al día siguiente en los tabloides. Esa simple normalidad, tan común para muchos, tan excepcional para ellos, se convirtió en uno de los regalos más valiosos que la confesión les había otorgado. Pero la repercusión más profunda no ocurrió en su vida profesional, ni en su relación íntima, sino en el impacto que su historia tuvo sobre miles de personas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que, inspiradas por su valentía, decidieron hablar con honestidad sobre sus propios vínculos. Otros confesaron que habían vivido relaciones en silencio por miedo al rechazo o al juicio social, y que ver a una figura pública romper esa barrera les otorgó fuerza para hacerlo también. La actriz se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de amor sereno, maduro y genuino. En uno de los momentos más emotivos tras su confesión, Julieta participó en una charla íntima sobre el amor y la identidad emocional. Allí compartió una reflexión que conmovió a todos los asistentes. Pasé muchos años protegiendo mi amor del mundo, sin darme cuenta de que también estaba protegiendo una parte de mí misma de existir por completo. Hoy sé que el amor no se debilita cuando se comparte. Se debilita cuando lo escondemos por temor. Estas palabras resonaron profundamente entre los presentes, y pronto comenzaron a circular en redes sociales, convertidas en un mantra para quienes atravesaban situaciones similares. No era una declaración dramática ni un discurso preparado. Era una verdad nacida de la experiencia. Ahora, con una visión más madura y una honestidad revitalizada, Julieta mira hacia el futuro con gratitud. Sabe que aún habrá desafíos, rumores, críticas y momentos de duda. Pero también sabe que ya no necesita refugiarse detrás de un personaje para sentirse protegida. La transparencia no la debilitó, al contrario, la fortaleció de una forma que jamás imaginó posible. Su esposo, siempre discreto, la acompaña en esta nueva etapa con la misma serenidad de siempre. Aunque sigue sin buscar los reflectores, acepta con elegancia el pequeño grado de visibilidad que ahora rodea su vida. Para él, la confesión pública no cambió el amor que compartían. Lo único que cambió fue el peso del silencio. Y en esa liberación encontró también su propia forma de paz. Hoy, cuando se habla de Julieta Rosen, ya no se la menciona únicamente por sus papeles memorables o por su impecable trayectoria. Ahora también se la reconoce como la mujer que se atrevió a ser completamente honesta, rompiendo con décadas de expectativas y demostrando que el amor verdadero no teme al tiempo ni a la opinión ajena. Su historia, contada con sencillez y profundidad, deja un legado emocional que trasciende la anécdota romántica. Es un recordatorio de que la autenticidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Y que, cuando uno se atreve a decir la verdad, aunque sea en otro idioma, aunque sea con la voz temblorosa, esa verdad tiene el poder de transformar no solo a quien la pronuncia, sino también a quienes la escuchan.